porque aumenta la tensión en la interna de lo que tiene que ver este país, que tiene que ver con la política de este país, y empiezan, como ya te conté ayer, las devoluciones de favores políticos. En este tema no va a pasar absolutamente nada. Lo que busca el Frente Amplio es mostrar en contradicción a la coalición republicana luego del caso Álvaro Danza. Y esto explica también por qué tanta firmeza en defender a Álvaro Danza. Lo que estaban buscando evidentemente era devolvérsela después con Ojeda. Y la coalición republicana, desprolija como es, sabiendo el tema de Ojeda, emprendió adelante con el tema de Danza y nos regaló ahora a un ciclo de noticias donde Ojeda va a estar en el centro de la cuestión porque ejerció como abogado siendo senador en una tarea donde, a juicio de algunos, está inhabilitado y por ende debería ser removido del Senado. Algo que no va a suceder. ¿Está claro? No va a suceder porque no tiene el frente las mayorías para realizarlo y porque hay dos lecturas de la Constitución y en una de ellas claramente no está inhabilitado Ojeda, que es la correcta y te lo vamos a justificar. Pero ya el frente avanza en esto y vamos a ver cómo aparece Fernando Pereira, uno de los actores más importantes que tiene el frente, a denunciar esto, a hablar de informes que han pedido desde el Frente Amplio. Y vamos a ver cuando Fernando Pereira analiza estos informes o da su postura a partir de los informes, que tenemos que suponer que Fernando Pereira, cuando dice que tuvo un informe, tenemos que suponer que lo leyó y tenemos que suponer que lo entendió. Vamos a hacer este esfuerzo, ¿no? Sería algo que tenemos que hacer todos, ¿no te parece? Entonces, si entendió el informe, no puede decir las burradas que dijo. Burradas que vamos a ver a continuación, quédate en el video, porque vamos a ver cómo se desmiente a sí mismo, o cómo se contradice, mejor dicho, a sí mismo, en sus argumentos. Presta atención. Porque, nada que ver. Ahora sí. Convencional del Partido Colorado pide que el Comité de Ética analice si Andrés Ojeda incumplió con la Constitución de la República. Algo extraño que suceda, ¿no? Que un dirigente del Partido Colorado cometa este acto de deslealtad total, de ofrecerle al Frente Amplio, al enemigo que tiene el Partido Colorado, debería tenerlo, ofrecerle a este cachón, mintiendo además, con una denuncia falsa. Ya vamos a ver que la denuncia es falsa. Pero ya te vamos a mostrar quién es el que hace la denuncia y te va a quedar claro. Juan Ezequiel Ibarra se llama, te lo presento. Vos no sabés quién carajo es, porque es un don nadie y un miserable, ¿verdad? Es convencional nacional del Partido Colorado. Te explico, cualquiera es convencional nacional del Partido Colorado, sacando una lista y sacando 60 votos. Cualquiera. ¿Tá? O sea que es un don nadie. ¿Sí? Presentó la denuncia formal ante la Secretaría General y los integrantes del Comité de Ética y Conducta Política, como hacen los cobardes. Todos los cobardes sin representatividad en todos los partidos políticos, reitero, en todos los partidos políticos, se valen de la burocracia institucional, de las regulaciones, que los libertarios estamos en contra de esa visión burocrática y reguladora. Se valen de eso para molestar a las personas que sí tienen votos. Porque yo a Ojeda no lo he criticado, lo he matado acá. Pero Ojeda tiene gente que lo ha votado. Ojeda es representativo. Ibarra no existe. Es un alfajor de pollo, no existe. ¿Está claro? No lo votó nadie. Es un muerto político. ¿Está claro? Y es él el que utiliza la burocracia con mentiras y difamaciones, con denuncias falsas, ¿verdad? Utiliza esto para molestar a una persona representativa, utilizando las regulaciones de su partido. Esto pasa en todos los partidos políticos cuando aparecen los pusilánimes, los cobardes, sin representación, ¿verdad? Bueno, Ibarra, este alfajor de pollo, presenta la denuncia formal ante la Secretaría General y los integrantes del Comité de Ética, como reitero, como todos los cobardes, para analizar la eventual violación del artículo 124 de la Constitución de la República por parte del senador Andrés Ojeda, violación que no existe.
Ibarra presentó un PDF. Vamos a felicitarlo, Ibarra, que tuvo la capacidad de hacer un PDF esta vez. Porque la verdad que lo que hizo antes fue lamentable. La Corte no podía ni leerlo. Por suerte aprendió a exportar un PDF. Nuestras felicitaciones a Ezequiel Ibarra, que más o menos va aprendiendo a manejar una computadora. Con los fundamentos jurídicos y políticos que motivan la presentación ante el comité, así como también un audio de la audiencia realizada ante la Fiscalía General de la Nación, en la que Lovesio expone y consulta formalmente sobre la posible infracción inconstitucional. Yo espero que la obtención de ese audio sea legítima y legal, porque si no, Ojeda debería accionar contra la Fiscalía por la filtración de ese audio. Calculo que debe ser legal. Calculo. El convencional de Florida argumentó que su accionar pregona con la preservación de la conducta ética y política de los dirigentes, como todos estos cobardes. Nunca dicen, mi accionar es porque estoy resentido, ardido y muerto políticamente. No, estoy velando por la conducta ética y política, que no represento yo porque yo no represento a nadie. O sea que Ezequiel Ibarra podría tener una conducta contraria con la ética, que no pasaría nada, porque nadie piensa que Ezequiel Ibarra sea representante de nada. Esa es la realidad. O sea que él no puede evaluar ni juzgar absolutamente nada, salvo porque aparece una regulación burocrática que dice que don nadie es alguien como para joder a las personas que verdaderamente tienen legitimidad. Este es el lugar de los reptiles, ¿no? Ahí están, en el piso arrastrándose. Esto, por supuesto, es para matarse de risa. Él está velando, según Ibarra, por la correcta observancia de la institucionalidad republicana y las potestades disciplinarias en casos de infracción a los principios partidarios y constitucionales. Eso es lo que dice el señor Ibarra. A ver si tengo un problema con la transmisión o estamos bien. Estamos correctos, ¿no? A ver. Estamos perfectos, estamos divinos. Estamos geniales. Bueno, sigo entonces. Como le decía, a ver, esto va a quedar en nada. Y acá está la razón por la cual él hace la denuncia. Él dice que es para velar por la ciudadanía, velar por la protección. Se le confundió y se le chispoteó y mandó una copia del PDF al Senado para que pueda hacer la denuncia. O sea, para habilitar la denuncia, que es lo que el Frente Amplio quiere hacer. Mandó una copia al Poder Legislativo para que esté la denuncia y para que puedan hacer el circo político. Bien ahí. Nada que ver por aquí, ¿no? Un temita. En el sector de Ojeda también señalan, dice el artículo, consignado muy bien por Montevideo Portal, que el asunto no es un tema que deba considerar la Fiscalía, sino que en todo caso sería un asunto de debate en la Cámara. Fuentes vinculadas a este sector colorado apuntan a un móvil político que vinculan a que el coordinador de la Fiscalía de Silvia Lovesio, Anthony García Rivera, es adjunto en la Cátedra de Derecho Procesal de Ignacio Soba, quien trabaja como paz en comisión en la Presidencia de la República. Primer dato, móvil político frente amplista. Número 1, pero hay más. Por otro lado, señalan que en Convencional Colorado, el que se presta para esta joda, fue expulsado de forma reciente del sector UNIR, el sector de Ojeda, por una acumulación de denuncias falsas contra otros colegas. O sea que, por un lado, el móvil político del Frente Amplio. Y por el otro, un ardido que fue expulsado por inútil y por realizar denuncias falsas, como esta, que es otra denuncia falsa más, ¿verdad? Y no nos sorprende a nosotros en La Libertad Avanza, porque fue quien nos denunció a nosotros. Denuncian ante la Corte Electoral el uso del nombre La Libertad Avanza. Mirá, el 9 de junio el dirigente político Juan Ezequiel Ibarra, integrante del Partido Colorado, presentó una denuncia formal ante la Corte Electoral solicitando que se evalúe con rigurosidad jurídica y política la legalidad del trámite de la inscripción de una agrupación que pretende registrarse bajo el nombre La Libertad Avanza. Este tipo, este nano político, pretendía denunciarnos a nosotros en la Corte Electoral. No pudo ni siquiera mandar bien un PDF, ¿tá? Después lo tuvo que corregir. Deplorable. Ahora por lo menos supo mandar un PDF. O sea que mejoró un poquito, pero no mucho.
Esta persona que está ardida porque Ojeda la echa por inútil, ¿verdad? Y que pasaba haciendo denuncias falsas, y por eso lo terminan echando, por inútil y por denunciar falsamente a la gente. Esto está dicho por los propios colorados. Ahora hace otra denuncia falsa, ardido contra su líder. Otro modus operandi de todos los ardidos en todos los partidos, que son expulsados por inútiles o desleales o traidores. Terminan ardidos y utilizando la burocracia de los partidos para molestar. Y esto termina como termina siempre para estos ardidos. En la indiferencia absoluta de todo el mundo normal, porque tú sos indiferente. Y en función de que sos indiferente, tu denuncia no le importa a nadie, y tu denuncia que no le importa a nadie nos hace matarnos de risa. Y bueno, esas personas luego andan ahí en un derrotero muy triste por la vida. Así que este es el mismo que nos denunció a nosotros, que me mato de risa, ¿no? A ver si me chipoteó una noticia, a ver qué dice acá. Caras y caretas, la libertad no avanza en Uruguay. Firmas repetidas y credenciales truchas, dice. Qué pena esta cobertura mediática, qué mal que envejeció. Qué triste. Bueno, se me chispoteó esta noticia. Bueno, un abrazo a mis amigos de Caras y Caretas que dieron esta noticia falsa. Y que bueno, ya estamos cerrando el año con partido registrado en la Corte Electoral. Lanzamiento de una sede de gran porte donde estuvieron más de 500 personas, me contaron la gente que contó, más de 500 personas en un evento, al día siguiente más de 300 personas en otro evento con Axel Kaiser. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos mis bobbies, que sigan remándola desde atrás como siempre y mirándonos a nosotros. Nosotros vivimos nuestra vida y ustedes remando de atrás a ver si pueden hacernos algún daño, porque en realidad lo que quieren es vivir nuestra vida y no pueden, ni podrán nunca porque no tienen con qué. Y acá viene lo sustancioso, amigos, presten atención, porque acá viene el núcleo de lo que nos va a estar ocupando en estos días. El Frente Amplio solicitó informes sobre la eventual violación de la Constitución de Ojeda. Según Fernando Pereira, los datos recabados hasta ahora son contundentes. Todo lo que diga Fernando Pereira, por supuesto, es mentira. Antes de leerte el informe de Fernando Pereira, y te voy a demostrar cómo Fernando Pereira se contradice a sí mismo en una nota periodística que consigna La Diaria, te voy a explicar por qué Ojeda no viola la Constitución claramente y de forma muy sencilla. La argumentación es que hay un artículo 124 de la Constitución que establece que los legisladores pueden ejercer libremente su profesión, salvo en materias que ocupen a la administración central, a las intendencias y a los servicios descentralizados. Esto tiene que ver porque como son empleados del Estado, electos, pero empleados del Estado, que entienden de los temas que tienen que ver con el Estado y con las intendencias y etcétera, y bueno, para que no haya ni siquiera la sospecha de un conflicto de interés. Esto consagra el libre ejercicio de la profesión de los abogados, por ejemplo, en el derecho penal. Eso fue lo que se legisló en 1934, creo, ¿verdad? O sea, esa fue la intención del legislador. Luego, en 2015, aparece Jorge Díaz, el actual presidente de la República. Todos sabemos que Orsi no es el presidente de la República, no hablemos de él porque la verdad no es importante para lo que estamos hablando. Jorge Díaz viola la Constitución con votos de blancos, colorados y frente amplistas y aprueba el nuevo Código de Proceso Penal que crea un servicio descentralizado llamado Fiscalía General de la Nación y lo pone en el Poder Ejecutivo, violando la Constitución, violando lo que establece la Constitución de que los que llevan adelante la investigación son los jueces, bueno, violando la Constitución en muchos lugares y dando lo que llama un golpe de Estado técnico, ¿verdad? Destruyendo la República y creando un servicio ilegítimo en la justicia infiltrado por la izquierda, con los votos de blancos y colorados. Vamos a hacerlo bien claros, que pusieron la mano felices y ahora se quejan. Y por supuesto que en 5 años de gobierno no lo cambiaron. ¿Vamos bien? ¿Cómo este golpe de Estado, esta violación de la Constitución establece que la Fiscalía está en el Poder Ejecutivo y es un servicio descentralizado? Cuando Ojeda hace entrar un documento, un escrito, a la Fiscalía
que es un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, está violando la Constitución. No, señor. La Fiscalía está violando la Constitución. La existencia de la Fiscalía como servicio descentralizado del Poder Ejecutivo es una violación de la Constitución. El señor Ojeda está en su derecho de ejercer la libre profesión como abogado en materia penal, por el artículo 124 de la Constitución aprobado en 1934. Ustedes violaron la Constitución y violaron ese artículo, entre otros, cuando ilegítimamente y con los votos de blancos y colorados se pasaron por las partes íntimas de la Constitución de la República y el sistema judicial del Uruguay. Fruto de esa violación, Ojeda aparece en la lectura literal del artículo en infracción. Pero ¿por qué no es pertinente la lectura literal del artículo? Porque tú violaste la Constitución antes. Y con tu violación de la Constitución cambiaste la lectura literal del artículo. Porque ese artículo está escrito para que quede claro que la materia penal está habilitada, no inhabilitada, sino habilitada. Tú inhabilitaste la materia penal violando la Constitución. ¿Está claro por qué Ojeda no está violando nada? Absolutamente nada. Acá yo lo he matado a Ojeda. Y lo seguiré matando. Porque en muchas cosas es impresentable. ¿Está claro? Pero no violó la Constitución. Y punto. ¿Sí votaría por este Código de Proceso Penal? Claro que sí. Si ha defendido esta basura, si ha defendido el Ministerio de Justicia para seguir con esta basura, Ojeda es responsable de todo lo que le está tocando y de mucho más, claro que sí. Pero no violó la Constitución. No. ¿Ok? Bien. Gracias. Ahora pasemos a los argumentos de los mentirosos de la izquierda. ¿Sí? El oficialismo tomará una definición al respecto la próxima semana. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que desde el punto de vista de la lectura literal, como nos mandaban a leer a nosotros, no hay dudas. Esto es lo que te expliqué. Si lo lees literal, Ojeda está en infracción. El tema es que tú violaste la Constitución y cambiaste el sentido literal del artículo. ¿Y por qué dice como nos mandaban a leer? Nos mandaban a leer la Constitución literalmente en el caso de Álvaro Danza. El problema es que el artículo que inhabilita claramente a Álvaro Danza es un artículo que no está mediado por una violación constitucional anterior que cambia la lectura literal del artículo. Un beso, Fernando. Si leíste el informe, tenés que ponerle cabeza a lo que lees. No alcanza con leer, tenés que pensar un poquito, hermano. Si no no podés pensar, poné a alguien que piense por vos, como hace Orsi. Si bien algunos dirigentes del Frente Amplio ya se han expresado al respecto, el asunto no se había tratado de manera formal en la orgánica partidaria hasta el lunes, cuando el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, reconoció en rueda de prensa que se han solicitado informes jurídicos para analizar la eventual violación de la Constitución por parte de Ojeda. Luego de una reunión en la mesa política del Frente Amplio en la que se recibió al ministro del Interior, Carlos Negro, Pereira fue consultado sobre las críticas de la oposición a la gestión del gobierno en materia de seguridad pública. Pereira asoció los cuestionamientos a la campaña electoral que empezó el mismo día que comenzó el gobierno. A modo de ejemplo mencionó las, y acá viene, persecuciones y ataques durísimos contra el doctor Álvaro Danza, en referencia a la situación del presidente de ACE. Pereira ironizó: ahora, cuando le toca a Ojeda, todo el mundo chifla para arriba. Escuchen bien. Todos los que decían que la Constitución había que leerla literalmente empiezan a buscar interpretaciones. Si se mostraron tan duros y tan tajantes en un caso, deberían ser tan duros y tan tajantes en una redacción que es meridianamente clara, agregó en referencia al artículo 124 de la Carta Magna, y no se dio cuenta que se contradice el mismo. Porque si él está diciendo, si son tan duros y tan tajantes con Álvaro Danza, deberían serlos con Ojeda. Y vos, Pereira, si fuiste tan heteroflexible con Álvaro Danza, ¿qué carajo te haces el lector estricto ahora que está Ojeda?
lo mismo que estás acusando a los demás es pertinente para vos. Con Álvaro Danza te hiciste el heteroflexible, el interpretativo, y ahora que llega el tema de Ojeda, te pones en la interpretación literal. ¿Qué te pasó? ¿Tenés algún problema contigo mismo, viejo? Lo que denunciás a los demás es lo que es denunciable para vos. Como siempre pasa con la izquierda, amigos. Cuando la izquierda te acusa de algo, es en realidad lo que ellos son. Si te dice que sos facho, ellos son fachos. Si te dicen estás en una contradicción, son ellos los que están en una contradicción. Siempre es igual. Con estos zurdos de mierda. ¿Está claro? Siempre lo mismo, pura proyección. Lo que te dicen a vos es lo que ellos son. ¿Te das cuenta que el argumento que yo te di no tiene que ver con la lectura literal ni con la lectura interpretativa? Tiene que ver con que violaron antes la Constitución los frenteamplistas con la ayuda de blancos y colorados. Que se jodan los blancos y colorados, por supuesto, ¿no? Que se jodan. Pero mi lectura es esa. El que no puede hablar de los demás es Fernando Pereira, que estaba de heteroflexible, interpretador de los hechos, y ahora está de lector literal con una lupa. Pereira reconoció que el Frente Amplio ha solicitado asesoramiento jurídico y mencionó que ya se tienen algunos informes técnicos, los cuales son contundentes, dice. Imagínate la contundencia de los informes cuando para él es contundente el informe de la Junta de la Corrupción, JUTEP, porque no es anticorrupción, es de la corrupción. Él dice que es contundente, así que imagínate. Desde el punto de vista de la lectura literal, como nos mandaban a leer a nosotros, no hay dudas. Y si eso estaba mal antes, debería estar mal ahora. Fernando, ponete en orden contigo mismo. Lo que denunciás de los demás es lo que hay que denunciarte a vos. Según supo La Diaria, el Frente Amplio pidió 2 informes. Uno de ellos ya está en manos de Pereira, que no sabemos si lo leyó. Pero aún no se ha difundido a la interna orgánica Frente Amplista. Todavía se espera por el segundo informe, el cual dará lugar al inicio de la discusión para llegar a un posicionamiento sobre el caso. Extraño, porque Fernando Pereira dijo que los informes eran contundentes. Sin embargo, La Diaria investiga y dice que el segundo informe ni siquiera llegó. O sea que Fernando Pereira sabe el resultado del segundo informe sin haberlo recibido. Porque cuando vos pedís el informe y lo pagás, ya sabés cuál va a ser el resultado. A ver, vamos a ser bien claros, ¿no? El presidente del Frente Amplio remarcó: no nos vamos a apresurar, no es una casa de brujas, hay que estudiar el tema para poder tomar una posición como partido y como bancada. Vamos a ser precavidos como hemos sido todo el tiempo, porque en política no vale todo. Mentira, 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 mentira. Como todo lo que hizo un Frente Amplista, te miente permanentemente. Se viene una avanzada. Utilizarán la cabeza de Ojeda para esto. En realidad es la devolución de gentilezas por el caso Álvaro Danza. Nuevamente, igual que con el caso de Cardama, el Frente Amplio en avanzada gracias a la desprolijidad total de la coalición republicana. En este caso, de Ojeda, que manda un escrito estúpidamente, que podría haberse tomado la precaución, número 1, y número 2, por la desprolijidad de la coalición republicana al votar el nuevo Código de Proceso Penal y festejarlo como una gran reforma que cambiaba la historia del Uruguay y nos arruinó la vida. Y siguen sin hacerse cargo estos sinvergüenzas.